Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es jueves 17 de agosto del 2023. Son las 5:11 a.m. en Chandler, Arizona, las 9:11 a.m. en Buenos Aires. Falta 1 hora 19 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a analizar el cierre de los mercados ayer para inferir el comportamiento hoy. Ayer la volatilidad subió el 1,94% y fíjense que la parte más relevante es que terminó encontrando soporte arriba de la EMA 8 de la SMA de 50 en un patrón que parece un rounded bottom breakout, con lo cual existe la pulsión por elevarse hasta 19, que es claramente un valor de gran incertidumbre. Fíjense que el MACD también tiene muchísima pendiente. Como era de esperar, esto afectó a todos los índices, en particular SPY, que bajó ayer el 0,73% y la parte relevante es que rompió el promedio ponderado de 50 y comenzó lo que es una falla de Blue Eyes típica. Fíjense que se vio en el cruce del MACD también por el cero, lo cual habla de una caída que es bastante importante. El mayor soporte de la carta anda en 410, que es donde está la SMA de 200. Veremos cuán profunda es esta corrección, que como siempre decimos coincide con los meses de agosto y septiembre, que son los más flacos del mercado, y además con un mercado que se volvió muy exuberante después de el rebote de un bear market. Normalmente esa corrección puede ser del 5 al 8%, ya estaríamos en más de la mitad. En el caso del Nasdaq, fíjense que el mayor precio de soporte de la carta lo acaba de cruzar, está ligeramente debajo de la décima de 50, era un nivel crítico. Veremos si se estaciona acá. Ayer cayó el 1,06% y también es una falla típica de Blue Eyes. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con el Dow Jones, cayó el 0,53% en una jornada en donde va camino a apoyarse una SMA de 50. En el caso de Russell 2000, la caída ayer fue del 1,22%, también va camino a testear la SMA de 200. El MACD cruzando ya el cero, con pendiente fuertemente negativa. Todavía falta para ver un relief rally, en mi opinión. En lo que se refiere a los bancos regionales, KRE, la evolución ayer fue del 1,13 abajo, testeando de vuelta la SMA de 50. Si repite los patrones, probablemente aquí rebote para reasumir su ascenso a la SMA de 200. Todo esto ocurre en un contexto en donde aparecieron bajas de calificaciones por parte de las agencias de calificación de riesgo, no solamente a la deuda externa de Estados Unidos por parte de Fitch, sino también Moody's sobre algunos bancos regionales, que es lo que generó algún ruido en el sistema en el día de ayer. En lo que se refiere al petróleo, la caída fue del 1,72%. Fíjense que es en un contexto de cruce de MACD y además se ve un Golden Cross que equilibra la otra parte de la biblioteca a favor. En lo que se refiere al gas natural, en el día de ayer bajó el 2,37% y volvió a ubicarse debajo de la SMA de 50, debajo de un soporte que es crítico de la carta. El impacto que la suba de los costos de los commodities y el contexto económico tiene sobre el rendimiento de los bonos subió el 0,88%, y fíjense que está creando también un engulfing pattern. Si nosotros lo comparamos al rendimiento de los bonos con el que había obtenido el mercado prácticamente en el mes de octubre del 2022, está por encima y este no es un buen dato. En lo que se refiere a la cantidad de empresas que están cubriéndose, podemos decir que el put-call ratio en el día de ayer alcanzó un valor de 1,25 y este es un pésimo dato. Significa que las instituciones salieron a cubrirse porque consideran que la caída es o puede ser mucho más importante. De todas maneras, cuando uno mira el New York Average de 50 periodos en cuanto a la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, fíjense que bajó al 40, ya se está acercando a un piso. Es decir, que la corrección probablemente está cerca de un piso. Veremos dónde se para. Los metales preciosos más relevantes, comenzando con el oro, 0,58% abajo, rompió la SMA de 200. En el caso de la plata, SLB, la evolución en el día de ayer fue del 0,53% y fíjense que ya está alcanzando un piso como para un rebote alcista. Ya veremos si esto ocurre o no.
Las criptomonedas esta mañana está 0,89 alcista el Bitcoin, en el orden de los $28.500 aproximadamente, 28.336 para ser exactos. En el caso de Ethereum, este dato también es de esta mañana. La evolución es del 1,15 abajo, está cotizando en este momento en el orden de $1.784 aproximadamente, y rompió la SMA de 200. Los papeles argentinos más relevantes tenemos Grupo Galicia, que rebotó el 1,92%. De todas maneras, está en una falla típica de Blue Eyes. Fíjense, las mechas de las velas tienen que ver con el ruido mediático que hay en la Argentina con motivo de la devaluación del dólar oficial, la pérdida del oficialismo de las elecciones en que quedó tercero y el contexto en que todavía el Fondo Monetario no hizo los desembolsos como para de alguna manera evitar el default ante este organismo. En el caso de YPF, la suba de ayer fue de 3,98% y volvió a colocarse arriba de la SMA de 50. Entre los unicornios argentinos tenemos a Mercado Libre 3% abajo y va camino a testear la SMA de 50. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq tenemos a Amazon 1,89% abajo, va camino a testear la SMA de 50. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución 2,54 abajo, testeando la SMA de 50. En el caso de Microsoft, la evolución por debajo de la SMA de 50 en 0,24%, probablemente esté encontrando un piso y de a poco se va preparando un relief rally. En el caso de Netflix, el otro gigante de entretenimientos del Nasdaq, 1,95% abajo. En el caso de Google, la evolución fue del 0,83% con un doji, en una jornada con bastante volumen. En lo que se refiere a Apple, el gigante que desencantó a los inversores con los resultados, 0,50 abajo, está empezando a construir un talón. Fíjense que de a poco vamos a ver acá un relief rally, el ADX en 40, el MACD empezando haciendo un squeeze entre estos dos parámetros. En lo que se refiere a Tesla, el gigante de los autos eléctricos, 3,16 abajo, haciendo un shooting star. Puede ser que este sea el fin de la caída. Fíjense que el RSI ya está en 30, así que está lo suficientemente extendido como para alumbrar algún relief rally. En lo que se refiere a Lucid, 1,09 abajo. Fíjense que está debajo de la SMA de 50. En el caso de NIO, autos eléctricos de capital chino, la evolución fue del 3,63 arriba y fíjense que es un papel que está en un Golden Cross y probablemente esté testeando la SMA de 50. El ETF de los microchips apalancados, Oxele, claramente en un patrón de Blue Eyes Failure. Vamos a ver dónde se estaciona. La próxima parada extrema podría ser la SMA de 200 en un valor de 17. Fíjense el MACD, la pendiente que tiene, la DX de a poco se va acercando a calificar para un relief rally. Veremos si esto ocurre. En lo que se refiere a la semana, la evolución que estamos viendo es prácticamente un shooting star que podría indicar el fin de la caída. De todas maneras, fíjense que tenemos un MACD con pendiente muy negativa, así que veremos cuán importante es esta evolución. El ETF de las biotecnológicas, 6,67 abajo, LABU, y fíjense que de alguna manera también perforó los soportes importantes. La parte interesante es que está ya sobrevendido y está empezando a calificar para un relief rally, el squeeze que está generando. En el caso de ARC, el ETF de innovación de Cathie Woods, ayer bajó el 2,21% y va camino a testear la SMA de 200. Finalmente, Macy's, los department stores que habitualmente miramos, la evolución ayer 0,92% abajo. Mirando la evolución de los mercados de futuros, fíjense que tenemos la volatilidad bajando el 1,17%, lo cual puede alumbrar alguna suerte de rebote alcista. De todas formas, el Commodity Channel Index está todavía arriba de 100, así que ojo con eso. El DPO dio un cruce. T2122 está lo suficientemente sobrevendido como para alumbrar un relief rally. Ya está en zona de un relief rally, así que veremos si esto ocurre o no. Esta mañana vemos el Nasdaq 47 puntos arriba. Fíjense que el commodity tratando de dar la vuelta. El RSI Stochastic todavía con pendiente negativa. El DPO está alumbrando también. Probablemente encontrar un piso
En lo que se refiere a la semana, la parte negativa es que se rompió el volatility stop en el Nasdaq y esto no es bueno. Le queda este otro soporte crítico en el orden de los 14.710 que corresponde al volatility stop, perdón, al trendinator. Y el RSI Stochastic estaría dando la vuelta. De todas maneras, fíjense la pérdida de potencia del histograma del squeeze. Los futuros de Standard & Poor's esta mañana 10 puntos arriba. Son de aplicación los mismos comentarios del Nasdaq. Fíjense que sigue en falla. Está debajo de MA3, de MA8, Volatility Stop, Trendinator. Además, en la semana, fíjense que también se rompió el Volatility Stop. Le queda el soporte del Trendinator en este soporte crítico en 4.384, para lo cual son otros 50 puntos de caída si se diera el caso. El RSI Stochastic, tanto de la semana como del día, están a punto de alumbrar un rebote alcista. De todas maneras, fíjense que todavía hay un histograma fuertemente negativo. En cuanto a Russell 2000, esta mañana 7 puntos arriba. Son de aplicación los mismos comentarios del resto de los índices. Commodity Channel Index está de a poco dando la vuelta. El RSI Stochastic iniciando un ciclo de cero. En la semana todavía completando la caída con un histograma que se está poniendo negativo. De todas maneras, este papel todavía está sostenido por el Volatility Stop, aunque se rompió el Trendinator. En cuanto al Dow Jones, esta mañana 4 puntos arriba. De todas maneras, fíjense, está en falla debajo del Volatility Stop del Trendinator. El Commodity Channel empezó a darse la vuelta y podría estar saliendo del squeeze. Veremos. El RSI Stochastic todavía está completando el ciclo y recién iniciándolo en la semana, así que ojo con esto. Que por publicar en esta semana tan floja de datos, entre los que tenemos los subsidios al desempleo y el índice manufacturero de Filadelfia. Mañana no hay datos. En cuanto a las empresas que presentan sus earnings, hay una concentración de algunas relevantes, entre las que se encuentra Walmart. Tenemos a Dole, también de la industria de la alimentación. Tenemos a Bilibili, después tenemos a Ross, de lo que es la indumentaria que califica y cotiza en principio en el Nasdaq. Finalmente, el viernes tenemos al laboratorio Estée Lauder y también las industriales como John Deere. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.